Chava Shalom, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre la Parashat Korach. Parashat Korach que hace alusión al nombre de Korach, que nosotros le llamamos Coré, la rebelión de Coré. Así le llamamos, ¿cierto? A este episodio tan trágico de la Torá. Y así es como podemos resumir esta porción. Cora junto con Datán, Abiram, 250 hombres de la tribu de Rubén desafiaron el liderazgo de Moshe y Aarón, y Moshe fijó al día siguiente como un enfrentamiento con la esperanza de que ellos reconsideraran su posición. Después, cierto, de intentar convencer a Cora de su decisión, Moshe intentó persuadir a Datán y Abiram, pero sus esfuerzos fueron rechazados. Luego, al día siguiente, el Eterno le ordena a Moshe y a la nación que se separen de las tiendas de Korah, Datán y Abiram. Y así Moshe proclamó que su liderazgo y el de Aarón serían confirmados de manera celestial, divina, a través, cierto, en que Korah y sus seguidores iban a morir. Korah, Datán y Abiram, junto con su familia, fueron tragados en la tierra, mientras que los 250 hombres de Reubén fueron consumidos por el fuego celestial. Así fue que estalló también una rebelión entre el pueblo y Aarón tuvo que intervenir para detener una plaga enviada como castigo contra el pueblo. 14.700 personas murieron en este episodio. Luego se nombra a Aarón como Cohen Gadol, o se le confirma, mediante la prueba, ¿cierto?, de estas varas. La vara de Aarón fue la única que, milagrosamente, ¿cierto?, le brotaron almendras. La vara de Aarón se colocó en el lugar santo de los santos, Kodesh HaKodashim, el Sanctus Sanctorum. Se establecieron los deberes de los Kohanim y los Leviim, junto con una lista de cosas, ¿cierto?, correspondientes a los Kohanim, referente a los productos que pueden comer, el ganado de la nación, etc. Aquí se declara parte que parte se le corresponde al levita de los productos de la nación y que eran, cierto, entregados a los Leviim y a los Kohanim. Esto es en resumen nuestra porción. Vamos al comentario. ¿Cuál es la mejor manera de conectarse con el Creador? ¿De qué manera nos podemos conectar con Él? Apartarse, orando, viendo su palabra. ¿Será la mejor forma de conectarse con Dios? Muchos argumentarían que una persona debería notar hacia dónde lo lleva el corazón y luego definir una expresión espontánea y creativa, ¿cierto?, de su búsqueda espiritual. Es decir, si un día me siento con ganas de adorarlo y tengo que subir al cerro para adorarlo, voy a ir y subir a un cerro a adorarlo. Si otro día quiero hacerlo en el suelo, voy y lo hago en el suelo. Si me siento llamado a hacerlo en público, voy y lo hago en público. En el fondo, hacia donde nos lleva el corazón o la emoción, hay de esa forma sentirse libre de conectarse con Dios, de una manera muy creativa. De alguna forma, una persona siente la presencia de algo más grande que uno mismo y nos queremos acercar a él de una manera que nos parezca significativa. O sea, tengo que ser disruptivo, hacer algo para llamar su atención. Él es tan grande, etcétera. Ahora, estos sentimientos surgen dentro de una persona en momentos impredecibles y que en realidad deben ser abordados en un nivel personal. No siempre una persona con estas características se conecta todo el tiempo con Dios. Son momentos específicos donde se siente llamado. De repente algo le tocó el corazón, va y hace una manifestación grandísima, va y hace una ofrenda gigante. Pero toda esta espontaneidad nos acerca demasiado al Creador, el ser tan creativos. Esto es lo que algunos piensan.
Ahora, esta no es una idea muy nueva ni novedosa. En realidad, podríamos decir que fue Korah el que la inventó. Si pensamos en las bases que llevaron a Korah a actuar como actuó, junto con su séquito, tuvieron varias nociones erróneas. Una de ellas fue la consecuencia principal del argumento que Korah le dio a la multitud para que lo siguiera. Le dijo, les dijo, toda la congregación, todos ellos son santos. Cuando enfatizó esto, que esto es lo que hacen los populistas, ¿cierto? Korah no solamente les quiso dar una alta calificación a todo el pueblo para que ellos se sintieran especialmente espirituales, sino que atacó toda la estructura de la comunidad de Israel. O sea, el liderazgo de Moshe solo era un detalle. Todos son santos. Moshe es un detalle. Estamos cansados de todas las restricciones y mandamientos que aparentemente nos guían a relacionarnos con Dios de manera adecuada. No los necesitamos. Cualquiera de ustedes puede ser sacerdote. ¿Por qué tiene que haber un sacerdote, un sumo sacerdote? ¿Por qué tiene que haber un líder si todos son santos? ¿No podemos acaso acercarnos todos a Dios de la forma en que queramos? Todos estuvimos en el Sinaí, por lo tanto todos somos santos. No necesitamos que alguien nos instruya acerca de Dios, todos lo vimos ahí, fuimos testigos, todos escuchamos su voz. O sea, queda en manos de cada uno encontrar su propia manera de profundizar su relación con Dios. No hay razón por la cual no podamos hacerlo solo recibiendo órdenes de algún líder como Moshe. No tiene por qué gobernarnos Moshe. Podemos ser libres de servir y profundizar nuestra relación con Dios. Claro, este es un argumento bastante atractivo, pero totalmente erróneo. Algunas personas ven una espiritualidad ideal en la acción de crear nuevos rituales. Yo lo voy a adorar de la manera que nadie más lo haya hecho. Voy a crear una nueva forma de adoración. O sea, ese impulso que tengo, ese impulso espiritual, voy a hacer algo nuevo, totalmente diferente al resto. No tengo por qué hacer lo que ya está definido. Por lo tanto, la Torá se ve como una subjetividad caótica. O sea, si la Torá dice A, no, es que estoy sintiendo que debo hacer B. Pero dice A, no, pero es que vamos a hacer B. Porque mi corazón me lleva a hacer B. Entonces la Torá se vuelve subjetiva. O sea, si dejamos llevarnos por nuestro impulso espiritual, creando nuevos rituales, nuevas formas de adoración, es que ahora vamos a hacer esto, es que después esto, ya no vamos a hacer esto que está obsoleto, ahora esto es lo nuevo. Bueno, sepamos cierto que esa es la fuente de todas las sectas, prácticamente. Que quieren, gente que quiere vivir una espiritualidad diferente, elevada, con, con una nueva visión, algo que de verdad, esta es la verdad, etcétera. Pero entonces la Torah se vuelve algo subjetivamente caótico, cuando queremos interpretarla de cualquier manera a nuestra forma. Después, de hecho, del episodio de Korah, la Torá, como dijimos hace un momento, estableció muchas reglas para los Kohanim y los Levim, sacerdotes y levitas. Muchas reglas. Y de paso, la Torá proporcionó una breve declaración de la misión de los Kohanim, que era, y les doy un sacerdocio que es un servicio de dar. ¿Y así dice la Torá? Les doy el sacerdocio. ¿En qué consiste? En un servicio de dar, para dar. Eso es el sacerdocio. Un servicio para dar. La que una, el sacerdocio es un servicio de dar, ofrecer.
Perdón, había un micrófono abierto. Es un servicio de dar. Ok. Entonces, la bodá o el servicio del sacerdocio tenía que ver con la devoción, el dar, el entregarse a uno mismo. Y aquí hay otra cara de la moneda de este mensaje simbólico también, por ejemplo, de los elementos que se debían colocar en el Mikdash o en el santuario. Se colocaba el Aarón, Shulchan, la mesa, la menorá, el candelabro. Y todo se enfocaba en nuestra atención. ¿En qué cosa? Los grandes regalos que recibimos del Eterno. Y nuestra respuesta a esta rica y variada generosidad de nuestro Padre Celestial es la forma de nuestro servicio hacia Él, que nos enseña a darle a Él en lugar de recibir. O sea, se trata de tomar los regalos que Dios nos da, vida y todo lo que Él nos concede, y redirigirlo lejos de nuestro uso personal, empleándolos en su servicio, en el servicio de la Torah. Lo que recibimos de Él, se lo damos a Él. Entonces este tema de la generosidad o del servicio es parte, ¿cierto?, de la actividad del santuario. Por ejemplo, cuando se llevaba la sangre de un corbán, de un sacerdote, de un sacrificio, esta sangre representaba la fuerza vital de la vida en el altar. Es decir, se dedicaba a la vida misma ante Dios. Las grasas simbolizaban las aspiraciones, las extremidades especificadas, ¿cierto?, para quemarlas con el movimiento, la actividad, el aroma de la ofrenda de la harina, el agua ofrecida de Sucot, el vino que se ofrecía diariamente, todos los elementos demuestran, ¿cierto?, la potencialidad, los talentos, la idea de elevarnos, pero al dar algo a Dios, algo que es nuestro, algo que recibimos de Él, en efecto. Entonces este buen indicio del dar en el sacerdocio, en el servicio, que así le llamamos, se puede encontrar, ¿cierto?, también en la prohibición que tiene el sacerdote de usurpar el rol de un sacerdote. Es decir, a ver, nadie puede usurpar dentro de la Torá a un sacerdote, ni ejecutar la labor de un sacerdote designado para ello. ¿Cuál es la culpabilidad de esto o la consecuencia? La muerte de una persona. En efecto, es lo que vimos, ¿cierto?, en la rebelión de Korah. Intentaron hacer un sacrificio, levantar un aroma, un incienso, quemar un incienso que no les había mandado. La transgresión es la muerte. Ahora, para que un impostor, llamado en hebreo un zor, pueda merecer la muerte, debía cumplir dos requisitos, que los explica el Talmud, la Gemara. Es decir, dos cosas. Uno, el sacerdote, o sea, esta persona que estaba haciendo un servicio, que debía ser un sacerdote, es decir, un impostor, tenía que realizar ilícitamente la presentación de algo. Por ejemplo, no bastaba simplemente con que se pararan en el altar. Tenía que además ofrecer algo, por ejemplo, sangre. Se ofrecía sangre en el Mizbeach en lugar de remover algo como las cenizas. O sea, si esta persona que estaba usurpando, ¿cierto?, al sacerdote, removía cenizas, eso no lo hacía un impostor. Pero si ofrecía algo en el altar, en vez de limpiarlo, sacar algo, eso sí lo hacía un impostor. Y una transgresión, ¿cierto?, a la Torá. Entonces, este es el primer requisito. Tenía que ofrecer algo, dar algo. No quitar, dar. Y la otra cosa que podía hacer un impostor y con la cual merecía, ¿cierto?, muerte, por así decirlo, es lo siguiente. Que tenía que completar algo en el Mikdash, en el santuario. Tenía que completar algo. O sea, tenía que culminar alguna cosa que se estaba presentando. O sea,
debido a que el concepto del sacerdocio del santuario, la abodá, que se llama así en hebreo, es la excelencia del dar, el Sor o el impostor es pasible, ¿cierto?, de la pena de muerte a manos del cielo, como aquí pasó, solo cuando se limitaba a, a completar un servicio o a dar un servicio y además completarlo erróneamente. O sea, si yo puse un aroma que no estaba permitido, pero no lo llegué a encender y a completar para que se alzara ese aroma, todavía no completé, ¿cierto?, este hecho y me puedo arrepentir. Esto es similar a lo que hizo Moshe, ¿cierto?, con Korah y su séquito. Les dio un día. Bueno, preparen sus inciensos, preparen la ofrenda. Tienen un día. Todavía no habían usurpado el papel del sacerdote, sino que fue cuando ya quemaron esta ofrenda, cuando se presentó y dieron algo en ofrenda, y esto culminó, por así decir, de ser un servicio completo, solo ahí cayó, ¿cierto?, la pena del cielo. Es decir, el impostor de un sacerdote es solamente si da algo en el altar y a su vez si completa un servicio en él. Y eso es lo que vemos, ¿cierto?, en esta parasha. Ahora, por supuesto que la verdadera generosidad, el dar, debe ser algo sincero y no obligado. O sea, si uno da algo bajo obligación, no es realmente dar, sino más bien preservar el interés propio. Muchas veces, ¿cierto?, las sociedades se transforman en sociedades de saqueo. ¿Cuándo? Cuando quieren obligar que todo el mundo dé por el interés de algunos pocos. O sea, que todos den para unos pocos. Y cuando se da por obligación no es dar, no es generosidad simplemente, es una coacción. Y muchas veces tiene intereses. Entonces, uno se pregunta entonces, ¿en la Torá hay coacción cuando dice que el sacerdote hará esto y esto otro? Está obligado a hacerlo. Ahora, si nuestro servicio de abodá debe ser un servicio generoso, de dar, debemos hacer acopio de toda nuestra libertad moral y determinar en nuestro interior que realmente queremos dar, o sea, tenemos que prepararnos para dar. No es simplemente ya, doy porque estoy obligado, no. Yo tengo que trabajar en mí, mi moral, en mi vida, para poder dar a otros. Este deseo tiene que surgir del interior, respondiendo a nuestro ser más profundo, a nuestra voz más íntima, de querer ayudar al prójimo, de querer dar a Dios, de querer retribuirle, de estar agradecidos plenamente, de tal forma en que lo demos con alegría, como dice la escritura, porque dar es eso, dar es dar con alegría, eso es lo que el Eterno espera. El Eterno ama al dador alegre, el que da con alegría, que lo hace de todo corazón, a ese ama. Hasta aquí, todo bien. De nuevo, ¿por qué dice entonces la Torá? Les doy la Keuná, que es un servicio de dar. Les doy el sacerdocio, que es un servicio de dar. Bueno, aquí está también el punto de la negación de Korah en este episodio. Nuestra entrega debe ser nuestra y voluntaria. Pero ¿cómo damos? ¿Cuándo? ¿Dónde? Incluso por qué. Todo debe estar de acuerdo con las reglas establecidas por Dios. O sea, ¿dónde dar? ¿Cuándo dar? ¿Por qué dar? ¿Cuánto dar? La razón del por qué dar tiene que estar establecida en nuestra relación con Dios. O sea, tiene que venir desde lo que el Eterno quiere o espera de nosotros. Que demos. O sea, es un marco. Él nos da el marco dentro del cual nosotros tenemos que darle a Él. Porque sepamos que en el mundo antiguo, y quizás siempre ha habido en la humanidad o en las personas, el deseo de dar, de retribuir, de adorar, de darle a los dioses lo que ellos merecen, o darles una ofrenda. Pero ¿qué hacía el mundo en el pueblo antiguo? Politeísta, por ejemplo. ¿Qué hacían los politeístas?
te doy a este niño en sacrificio para que no nos venga el mal. Y ofrecían sacrificios humanos. Y a lo mejor el humano se sacrificaba de todo corazón. Y a lo mejor el que lo entregaba lo hacía de corazón. ¿Pero es esto agradable ante los ojos de Dios? Es totalmente abominable ante los ojos de Dios sacrificar la vida, ¿cierto?, de un niño a contar de aplacar la ira o para contar con el favor de los dioses. Lo que hacía el politeísmo. O sea, el marco que fijaban para dar, para retribuir, para, en el fondo, ofrendar a Dios, es un marco totalmente inmoral. Y la Torá nos viene a entregar un marco moral de cómo es el dar. Por lo tanto, las reglas que la Torá nos plantea, y puse un ejemplo extremo, son las que tenemos que seguir. Porque si siguiéramos simplemente la voz del corazón, yo un día puedo pensar, ¿cómo le daré a mis hijos a Dios? O yo podría pensar, se los voy a dar enseñándoles, instruyéndoles, que ellos sean buenas personas, que aprendan de la Torá, enseñarles su camino, ¿cierto? Y que sean buenas personas. Y así se los entrego a Dios porque me son prestados los hijos. Pero alguien podría decir y pensar, se los voy a dar a Dios y matarlos. Uno no sabe lo que pasa por la mente de la gente y llegar, ¿cierto? A lo que llega muchas veces haciendo cosas terribles. Por eso hay un marco. No se puede llegar y dar de cualquier forma. Yo sé que es como fuerte lo que digo y lo que menciono, pero así es el mundo. Y mucha gente se sacrifican ellos mismos, como para recibir algo, y se dan totalmente a costa de su propia vida, y muchos mueren peregrinando. En el mundo actual. Esto no es el mundo antiguo, en el mundo actual. Ahora, si solamente nosotros le damos eh, lo que es nuestro realmente, sin que Él no nos lo haya provisto, es decir, yo solamente le doy lo que es mío, no estaríamos, ¿cierto?, haciéndolo plenamente. Nosotros tenemos que hacerlo con la concepción de que lo que yo le estoy dando, Él me lo ha dado a mí. O sea, Él me lo ha entregado. Lo que yo le doy viene de Él. Por lo tanto, si Él me pide algo de lo que Él me ha dado, se lo doy con toda alegría, porque Él ya me dio a mí. O sea, no soy yo el que elige, por así decirlo, qué darle. Si Él me está diciendo que algo debo darle, pues le doy lo que Él me pide. Pero no puedo darle a Dios simplemente lo que yo me pinte en gana. Porque podría yo estar equivocado en qué le estoy dando a Dios. O retribuyendo como el mundo ya lo ha hecho y eso se llama idolatría. Entonces, es Dios quien exige de nosotros que demos. Y Dios nos dice en su palabra que tenemos que dar. En efecto, nuestra obediencia tiene que ser voluntaria. Pero Él determina los parámetros de nuestro servicio hacia Él. Porque Él es un Dios que es diferente, es distinto. Hace distinción entre nosotros y los demás, entre Él y el resto de cosas que el mundo cree. Y Él nos dejó, en definitiva, y completamente nos dejó al capricho de los humanos o de nosotros, el que el impulso nuestro de querer darle a Él sea de una manera totalmente libre. O sea, Él no nos dispuso que cada uno le pudiese dar a Él libremente lo que quisiera. Porque si no, hubiese aceptado la ofrenda de Caín y Abel. Pero aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. O sea, si se tratara solo de dar lo que queramos, como queramos, cuando queramos, de la forma que queramos, a Dios, total y libremente, no es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que aprendemos de las Escrituras. Él tiene una forma, algo que dar, y ese algo tiene que estar regido también por nuestra moral. Y si le doy esto, es de todo corazón, con alegría. Servir a Dios con alegría. No se trata de la intensidad del impulso espiritual el dar algo. O sea, si yo le doy a Dios el cumplir el kashrut, el no comer estos alimentos, pero es que yo tengo un impulso mayor, entonces no como nada de carne, no como nada
de animal, no como nada de esto y esto otro. De hecho, no como nada, nada, solo tomo agua. Y me transformo, ¿cierto?, en una persona apartada que solo come un poquito y solo medita toda la vida. ¿Pidió Dios eso? ¿Nos pidió Dios no comer nada de esto ni de esto otro? ¿Nos pidió Dios además no comer nada de nada y comer solo lo justo para vivir? ¿Nos prohibió todo tipo de placeres y deleites al comer? No. Nos dijo no comerán esto, esto y esto y esto otro. Punto. Se acabó. El porqué o la razón es secundaria. El punto es que si alguien quiere dar y quiere restringirse de comer ciertas cosas por amor a él, restrínjanse lo que dice la Torá. Si alguien quiere adorar a Dios y lo quiere hacer un día, el día indicado, pues restrínjanse al día que dice la Torá. Si alguien quiere hacer un servicio, presentar una ofrenda, pues no puede presentar cualquier ofrenda, ni encender cualquier altar. La Torá dice que solo aceptará uno presentado en Jerusalén, en el lugar que él designare. No, si yo de repente me nació hacer un altar y voy en el patio de mi casa y hago un altar y le ofrezco ahí sacrificio. No, la vida no se trata de saciar simplemente el impulso espiritual que tenemos. Se trata de darle a Él lo que Él nos ha dado. Y esto implica humildad, entender que Él nos dio. Y si Él nos dio, y luego Él nos pidió darle algo de lo que nos dio, o sea, yo no, si todo lo que he recibido de Él ha sido por su abundante gracia y bondad, o si Él me pide algo, yo debo hacerlo con una abundante gracia y bondad hacia Él. No hacer lo que yo quiera, sino si Dios suple mi necesidad completamente y me ha dado y ha sobreabundado, como dice su palabra, pues de aquello también que Él me pidió, yo le abundo a Él. Y así sacio el deseo espiritual de dar a Dios. Pero no se hace de cualquier forma, si no la Torah estaría de adorno. Entonces servir a Hashem, servir al Eterno, de acuerdo a la Torah, no es una cuestión de que respondamos a cada impulso espiritual o cada impulso de piedad que surge de una persona. Y que uno tenga que elegir descargar de la forma en que uno quiera el complacer, ¿cierto? A Dios dándole lo que queramos. No se trata de eso. No es cualquier cosa que pensemos piedad lo que el eterno Dios nos pidió, sino el hacer su voluntad, dice la Escritura. ¿Qué nos pide el eterno? Que me ofrezcan sacrificios, lunas nuevas, dice él, en las fiestas, todos los días. ¿Qué dice el profeta? Todo eso es abominable. Porque en realidad su corazón está lejos de mí, dice el profeta. O sea, ¿de qué sirve todo eso si su corazón está lejos? Les estoy pidiendo, dadme con el corazón lo que yo les pedí. Pero si me están dando lo que yo les pedí, pero no lo hacen de corazón, con esa voluntad del dar, no están haciendo lo que yo les pedí, sino que están dando algo que yo pedí, pero no lo pedí por esa razón de dar eso, sino para que ustedes sean los que den y aprendan a dar y lo que yo les pedí que dieran. Cuando usted le exige algo a sus hijos y les dice, por favor, limpia esto, y no lo hace, limpia otra cosa, no se siente uno. Pero si le dije, limpia esto, no esto otro, haz esto y hacen otra cosa. No, pero es que estaba haciendo otra cosa, pero... O sea, entonces tú no quieres cumplir la voluntad de tu padre, de tu madre. Si quieres cumplirla de verdad, pues haz lo que te pidió. Si se cumple y se agrada a una persona. Si usted piensa que agradar a Dios se trata de cumplir lo que a uno le canta en gana del corazón, no es así. Se trata de cumplir lo que Él nos pidió de acuerdo a su voluntad. Eso se trata el servicio a Dios. Porque si no podemos servir a cualquier otro Dios. O a uno mismo. Y damos lo que uno crea que me hace bien y que el universo, si yo doy esto, se alinea para después prosperarme. No, déselo a Dios. Si usted sabe que ha recibido todo de su mano, pues dele a Él lo que Él nos pidió. De eso se trata el servicio al Eterno, al Creador. O sea, complacemos a Dios obedeciendo lo que Él nos pidió.
No creando nuestros propios rituales, cambiando los días, cambiando los mandamientos, cambiando la interpretación y todo lo que uno se le podría llegar a ocurrir en este mundo. No se trata de crear nuestros propios rituales para servir a Dios. O sea, porque si yo creo mis propios rituales me sirve más a mí. Es que esto me sirve más a mí. Pero, ¿le servirá a Dios? Dios sí nos deja empoderarnos en nuestro servicio a Él. Porque pero nos da un marco. Un lugar, ¿cierto? Donde lo podamos reconocer a Él. Y Él es la fuente de todo. O sea, por mucho que seamos libres, Él es la fuente de todo. Y si todo lo gobierna, también tiene un marco en el cual nosotros recibimos de Él. Y hay un marco también en el cual nosotros le damos a Él. Una fe, una religión abandonada a los caprichos creativos de sus seguidores, sigue siendo, ¿cierto? En ejercicio, una subjetividad narcisista que se presta, ¿cierto?, para cualquier tipo de secta, que se presta para cualquier tipo de servicio lejano a lo que pidió el Creador, que se puede prestar, ¿cierto?, para incluso cometer delitos, manipular personas, etcétera. O sea, al menos es un ejercicio narcisista servir a Dios con cualquier capricho. Y además, algunas personas se convencen de que se debe hacer de otras formas. Y servir a Dios es suicidarse. Ha pasado la historia. No. El profeta expresó con claridad: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Qué es bueno? Dar a Dios lo que Él te ha declarado. Él ya te ha dicho lo que es bueno. Pues haz su voluntad. Aquí hace 6:8. Quiero concluir con algo que están estudiando los Yeladim en parte esta semana. Y es un verso de Efesios 4, 11 al 16. Que muchas veces las traducciones lo hacen erróneamente. Cuando dice, y Él constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, profetas y maestros. Porque en realidad lo que dice el griego, el original, es esto. Y Él dio a algunos el ser apóstoles. Él les dio el ser algunos enviados, apóstoles, a otros evangelistas, pregonadores, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y este es el punto, porque el que es constituido es colocado para que lo sirvan a Él, para obedecerle a Él. Porque el que se le constituye de algo, uno tiene que obedecerle y hacer lo que Él pida, porque fue constituido para algo. Pero al que le es dado, es puesto para servir a otro. Y esta es la gran diferencia. No es que Dios constituyó apóstoles, profetas, acá y acá y acá. Él les dio el ser, dice en griego. Les dio el ser a algunos enviados, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, pregonadores. ¿Para qué les dio esa capacidad? No para qué lo constituyó, sino para qué les dio eso. A fin de capacitar a los santos, a fin de servir a las personas, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo del Mesías, para servir a su prójimo. ¿Para qué les dio el ser que apóstol, que profeta, que evangelista, que maestro, que pastor y que todos los dones y talentos que hay en esta vida? ¿Para qué nos dio eso? ¿Por qué nos constituyó para que nos sirvieran a nosotros? Nos dio para darnos la capacidad de dar a otros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a medida de la estatura de la plenitud del Mesías. O sea, ¿qué hizo el Mesías? ¿Cuál es la plenitud del Mesías? La gloria que alcanzó al ser constituido el Hijo de Dios y puesto por sobre todas las personas en este mundo. ¿Cuál fue la plenitud del Mesías? Que fue capaz de dar su vida al servicio de Dios por nosotros. Fue capaz de darse, aún teniendo la mayor gloria, se despojó de todo para servir a Dios, obedecerle, en lo que Él le pidió, no en lo que Él quería.
Yeshua podría haber dicho, pero si te puedo servir de otra manera, te sirvo mejor vivo que entregándome. Puedo seguir enseñando. Pero la voluntad del Creador era que Él diera su vida. Y la dio. ¿Y cuál es su plenitud? Obedeció a Dios en todas sus formas. Y sirvió al Creador de la forma que Dios le dio a Él. Esa era su misión. Eso cumplió. ¿Cuál es la plenitud del Mesías? Esa. Su capacidad de servicio en esta vida. Y que a nosotros nos redimió. ¿Qué es ser un hombre maduro? ¿Qué es ser un hombre maduro en una familia? Porque habla del cuerpo del Mesías, la unidad de la fe, el pleno conocimiento. Un hombre maduro. ¿Qué es un hombre maduro? Un hombre que atienda a su familia, que atienda a su esposa, a sus hijos, que es capaz de dar seguridad, protección, lo que se necesita, que es capaz de dar, ¿cierto? Y darse para que tenga bienestar su familia. Ese es un hombre maduro. ¿Y qué es un hombre maduro sin familia? Que también tenga capacidad, ¿cierto? De entregar a quien deba hacerlo, ¿cierto? Su capacidad, todo su servicio, su trabajo, hacer algo bueno, bien hecho. Un hombre maduro, ¿cierto? Y esa es la estatura del Mesías, que aprendió a servir, ¿cierto? En su condición de hombres. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá. Es que se hace esto, es que se hace esto. No, es que no me gustó esto. Pero haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué va a decir si algo le gusta o no? Si hay que hacer algo, hágalo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Porque si alguien quiere servir conforme a lo que siente, es que ya no me siento aquí cómodo, es que ya no aquí, es que aquí, entonces me voy para allá, me voy para acá, me voy para acá, y me hablan esto, hablan esto, no, otro y esto otro. ¿Y cuándo usted le va a dar un servicio o le va a devolver algo a Dios? Está solo buscando saciar su corazón, su vida, pero no le está usted dando algo a Él. Hasta que no madura, hasta que no crece, hasta que no deja de llevarse de aquí para allá, que le dijeron esto, que me dijo este otro, es que me peleo con él por esto otro, aquí y allá. Y algunos son astutos y le dicen algo, me dejo llevar por esto, después otro por este otro. Y finalmente todas estas son artimañas. Más bien al hablar de la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, unido, por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro y produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es decir, hablar la verdad en amor, pero hablar la verdad. Si hay que hacer esto, es necesario hablar. Manos, estamos haciendo esto mal, hagámoslo bien, en amor, para que todos vayamos a hacer las cosas que tenemos que hacer en amor. Para eso nos edificamos, para cumplir la voluntad del Creador de la correcta forma y no de una forma caprichosa de cada uno. ¿Por qué nos tenemos que muchas veces hablar, ¿cierto? La verdad, eh, amonestarnos, ¿cierto? Exhortarnos por esto, pero para conducirnos a la verdad, el servicio al Creador, con el corazón y no conforme a los caprichos de cada quien. Solo así podremos crecer y madurar. Entonces no se trata de un capricho el servir a Dios y al Creador de cualquier forma. Si Él dijo que se hace de una forma, se hará de esa forma. Pero bueno, cuando las cosas no van como nosotros queremos, lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Ya no podían entrar en la tierra, ya les había dicho, el Eterno se cierra las puertas, ya no podrán hacer todo lo que quieran, tendrán que seguir vagando por el desierto, entonces ya no se iban a cumplir sus deseos, sino que empezaron a dar vueltas, entonces ya no me sirve servir a Dios, si me viene un mal que yo no esperaba y que, no soy, y que creo que no soy capaz de llevar, si hay una sentencia sobre mi vida, una enfermedad, una condición que yo no acepto, la gente se aleja del Creador y no es capaz de llevar eso. Pero de esto se trata la vida. Y esto se trataba para los hijos de Israel. Dios les dijo, no entrarán en la tierra. No por eso se van a rebelar. Podrían haber seguido sirviendo a Dios en el desierto, sin entrar en la tierra.
¿Como quién? ¿Como Moshe? ¿Como Aarón? ¿Como Josué, Caleb? Podrían haber servido. Ellos sirvieron, ¿cierto? En el desierto, aunque no entraron en la tierra. Bueno, Josué sí, Caleb. Pero sirvieron a Dios, siguieron sirviéndole pese a su sentencia y su dictamen para ellos. Pero a veces la gente tampoco lo acepta. Entonces nos sirve a Dios porque si no me cumple esto, yo no lo hago. Tenemos que crecer desde ese punto y entender realmente que lo único que nos va a conectar con Él de verdad, darle a Él de corazón, con lo que Él nos haya dado, sea para bien, sea para mal, entre comillas, aceptar que de Él viene todo y que todo es para bien. Y si acepto que todo es para bien, le daré a Él del bien que Él me ha dado, aunque sea una condición difícil, extrema. Es la única forma, ¿cierto?, de poder seguir adelante. Familia, que el Eterno les bendiga a todos. Espero que haya servido esta reflexión. Shalom.